Alguien puso algo ahí. Les tiró de correr un pedazo. Un pedazo. Que se lo quisiera dar. Muy buenos días a todos, bienvenidos, compañeros y amigos del Departamento de Presupuesto, muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy en esta reunión tan importante como lo es el tema para la elaboración del anteproyecto de presupuesto ejercicio fiscal 2024. Muy buenos días a las autoridades que nos acompañan el día de hoy. Muy buenos días a los señores tesoreros, auxiliares, personas que hacen sus veces, ¿verdad? Bienvenidos a esta actividad que hemos preparado especialmente para aquellas unidades ejecutoras que de alguna manera han tenido ciertas dificultades para poder asistir de manera presencial a la actividad que se llevó a cabo el día de ayer. Es por ello que les damos la más cordial bienvenida, deseándoles éxitos desde ya en el inicio de esta nueva actividad, como lo es la elaboración del anteproyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Como departamento de presupuesto, lo hemos mencionado, estamos en toda la disposición de poderles dar el mejor acompañamiento posible en esta etapa que sabemos que es una etapa bien compleja para cada uno de los involucrados en ella, ¿verdad? Les deseamos desde ya muchos éxitos y cualquier inquietud que pudiesen tener, por favor, se abocan con el profesional de presupuesto que ha sido designado para poderles orientar en aspectos presupuestarios en este momento que ustedes van a elaborar su anteproyecto. La metodología de esta actividad virtual es la siguiente. Está integrado por 4 segmentos. El primer segmento lo vamos a desarrollar con la licenciada Noemí Marroquín, quien ella va a dar a conocer en términos generales el instructivo que en días anteriores ya les hemos compartido. Posteriormente, les vamos a dar a conocer por medio del maestro Byron Folgar los aspectos prácticos que deben de observar. Solo voy a solicitar, por favor, que silencien su micrófono. Yo lo puedo hacer desde acá, pero por favor, mientras estemos conversando, solicito que su micrófono esté en silencio, por favor, para que haya una mejor comunicación y mejor interpretación de lo que estemos comentando. Muchas gracias. Les comentaba que el segundo segmento está a cargo del maestro Byron Folgar, quien les va a dar a conocer aspectos importantes en relación a casos prácticos del régimen ordinario. Posteriormente, el licenciado Julio Chen va a darles a conocer los aspectos relevantes relacionados al régimen autofinanciable. Posteriormente, la maestra Alejandra Briceño va a dar a conocerles aspectos que ustedes deben de observar al momento de trasladar la información al cuadro de resumen de la integración de su presupuesto, del régimen ordinario, por supuesto. Y para finalizar, tenemos el cuarto segmento que está constituido por preguntas que ustedes van a hacer llegar por medio de un link que se les va a compartir en esta reunión para que nosotros podamos atenderles esas inquietudes y que de esta manera podamos culminar. Entonces vamos a dar inicio con nuestra actividad. Gracias y bienvenidos. Dejo en el uso de la palabra a licenciada Noemí, por favor, Marroquín. Gracias, licenciado. Buenos días a todos. Nuevamente bienvenidos. Quisiera preguntar si se me escucha correctamente. Sí, gracias. Para dar inicio a la actividad, vamos a hacer una breve introducción a la parte teórica del instructivo para la formulación presupuestaria 2024, la cual es la base para realizar la formulación del anteproyecto para que refleje la planificación adecuada que cada unidad ejecutora necesita. Dicha formulación debe atender las instrucciones dictadas por la Dirección General Financiera
a través del Departamento de Presupuesto y que son acordes con los criterios de política presupuestaria aprobados por el Consejo Superior Universitario. El fundamento legal para la formulación del anteproyecto se rige por la Ley Orgánica de Presupuesto, las normas que regulan la elaboración y ejecución del presupuesto de la universidad, las instrucciones complementarias, el manual de clasificación presupuestaria de renglones de gasto, las leyes, reglamentos y otras disposiciones legales que se aplican y las regulaciones contenidas en este instructivo. La base presupuestaria es el monto de recursos que las unidades ejecutoras distribuirán en el plan de funcionamiento, ya sea para el pago de servicios personales o para gastos. Está integrada por la asignación según Apertura Presupuestaria 2023, el incremento del escalafón por antigüedad para el año 2024 y que corresponde al personal administrativo, y el incremento por promociones docentes que cuenten con los documentos de autorización correspondientes. En la programación presupuestaria de servicios personales se utilizarán las descripciones del grupo 0, sus subgrupos y renglones según el manual de clasificación presupuestaria de renglones de gasto para la universidad. Tales renglones como el 011, personal permanente, 021, personal supernumerario, 022, personal por contrato, 023, interinatos por licencias y becas, 029, otras remuneraciones de personal temporal, y el renglón 035, retribuciones a destajo. Para este renglón se calculará bono mensual de 36.66 quetzales por tarea y se asignará en el renglón 033, complemento específico por retribuciones a destajo. Para los servicios personales cuyos fondos se ubiquen en los renglones 011, 021, 022 y 023 y que requieren asignaciones presupuestarias por concepto de prestaciones, se recomienda observar los porcentajes y sus renglones correspondientes a cada prestación en el cuadro que se explica en la página 11 del instructivo. Soporte para el pago de prestaciones. Para el caso del pago de servicios personales, la universidad asignará los recursos en concepto de prestaciones para las plazas que aparecen en la apertura presupuestaria de las unidades. Para los puestos a crear en 2024, incremento de horario, y para los creados en 2023 con prórroga para 2024, es la unidad ejecutora la que cubrirá con los recursos asignados en su techo los sueldos y prestaciones correspondientes. Esto incrementará el plan de transferencias y disminuirá el plan de funcionamiento de la base presupuestaria de la unidad ejecutora. En lo relacionado al plan de inversiones, a los fondos de investigación y desarrollo, deben contener la programación de las prestaciones en cada uno de sus subprogramas. Para el anteproyecto del presupuesto del régimen especial, se deben incluir los programas que han sido previamente autorizados por el Consejo Superior Universitario. Los proyectos que no estén autorizados para utilizar el 100% de los ingresos que generen, deben programar el 10% del total de los ingresos proyectados en el régimen ordinario de acuerdo con las autorizaciones del Consejo Superior Universitario. Si el financiamiento proviene de convenios o acuerdos aprobados por autoridad competente, se debe adjuntar fotocopia de dichos documentos, sin los cuales no será posible incluirlos en el presupuesto del año 2024. Los gastos de los programas autofinanciables se deben programar en relación con la proporción de los ingresos proyectados. La estimación de los ingresos se hará utilizando bases técnicas que deben ser incluidas en el anteproyecto, ya que la no presentación de las mismas ocasionará que no se programen los egresos correspondientes. En los programas autofinanciables
sí es posible incluir asignación para servicios personales. Sin embargo, no se debe utilizar el renglón 011 ni tampoco hacer contrataciones bajo la denominación de puestos que corresponden a la carrera universitaria. Se debe calcular las prestaciones correspondientes en los renglones que se indican en el instructivo en la página 17. Los formularios para la elaboración del anteproyecto 2024 estarán disponibles en Google Drive en la carpeta AP24 de cada unidad ejecutora, los que deben incluir datos generales de la unidad, los subprogramas, así como la programación del grupo 3. Instrucciones para los formularios. Cada unidad ejecutora debe organizar su presupuesto para que cada carrera que brinda cuente con un subprograma en particular, así como su POA. Para su elaboración y modificación, ya sea de gastos o de plazas, se debe atender lo indicado en las observaciones generales de este instructivo, considerando que es importante adjuntar los documentos que avalen las modificaciones de plazas. Perdonen, ¿podrían apagar su micrófono un momento, por favor? Considerando que es importante adjuntar los documentos que avalen las modificaciones de plazas, tales como fotocopias de dictámenes de recursos humanos, licencias con goce o sin goce de sueldos, suspensiones SIX, renuncias y aceptaciones de renuncias, fotocopias de nombramientos a indefinido con firma y sello del profesional de recursos humanos. Para el caso de plazas promocionadas, los cuadros de DEPA y puntos de consejo o junta directiva, ya que sin estos documentos no será posible realizar las modificaciones solicitadas a las plazas. Las plazas incluidas en el renglón 011 deben reportarse con nombres específicos, siempre y cuando las personas estén nombradas por tiempo indefinido. Caso contrario, deben ser reportadas como vacantes. Las plazas que se incluyan en el renglón 022 se programarán vacantes. Se recomienda hacer una breve descripción de la modificación que se realiza a la plaza en la columna de observaciones del formulario en el Google Drive para que así la persona que está analizando el anteproyecto pueda contar con información más precisa de la modificación. Los tesoreros deberán hacer una revisión de los listados que recibirán en la apertura para verificar que los sueldos que se reportan en los listados base concuerden con las escalas integradas vigentes. Los sueldos del personal administrativo para 2024 variarán con relación a la nómina actual debido al incremento del escalafón por antigüedad. Se deben verificar nombres y apellidos, números del Código Único de Identificación, de registro de personal o escalafones por antigüedad, entre otros datos. Al momento de la elaboración del anteproyecto, se debe prever que cuando haya alguna compra de maquinaria o equipo que implique la contratación de seguros, la asignación del gasto para el primer pago del seguro será soportado por la unidad y su estimación será del 10% sobre el valor del equipo en el renglón 191 de la unidad ejecutora. Se deben distribuir los gastos según el programa dentro del cual actúan como medio para el logro de los objetivos. Por ejemplo, si una escuela o carrera tiene asignado personal de secretaría en forma específica, su programación deberá aparecer en el presupuesto de dicha escuela. En el proyecto de escuela de vacaciones, se debe programar el monto por el tiempo extraordinario que se elaborará en los meses de enero o febrero por personal de la División de Administración de Recursos Humanos y Auditoría Interna, si fuera necesario. El periodo para la elaboración del anteproyecto 2024
y su presentación ante el Departamento de Presupuesto es del 8 de agosto al 8 de septiembre de 2023. Vamos a dar continuidad a la parte práctica del anteproyecto. Por mi parte ha sido todo. Gracias por su atención. Que tengan muy buen día. Muchas gracias, licenciada Noemí. Para continuar con las etapas que hemos considerado, vamos a dar paso a la parte práctica del régimen ordinario. Está a cargo del maestro Byron Folgar. Por favor, Byron. Gracias, licenciado Juan Alberto. Buenos días a todos, gusto saludarlos. Espero se encuentren bien el día de hoy. Les deseo éxitos y bendiciones y bienvenidos a esta capacitación. Espero que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes y por favor, lo que sí les voy a agradecer es que verifiquemos que tengamos apagado nuestro micrófono para que podamos desarrollar los ejercicios de la mejor manera sin ninguna interrupción. Sí, licenciado Juan Alberto. Muchas gracias. Antes de iniciar con el caso práctico, por favor, las inquietudes que pudiesen ir surgiendo, necesitamos que las trasladen por medio del chat acá en Webex para que nosotros vayamos atendiendo las mismas, ¿verdad? Por favor. Gracias, licenciado. A la orden. Bueno, como les decía, verifiquemos que tengamos apagado nuestro micrófono para que podamos desarrollar el ejercicio de la mejor manera. También les voy a agradecer que me confirmen si logran apreciar el documento que les voy a compartir en este momento, que es un documento en Word. No sé si logran ver el documento. Sí, gracias. Sí, gracias. Bueno. El día de hoy, pues, de mi parte les voy a presentar lo que son algunos ejercicios, algunos ejemplos de casos prácticos que ustedes puedan desarrollar o puedan estar trabajando en la elaboración de su anteproyecto. Esos casos prácticos son 5 ejemplos los que vamos a estar trabajando. Son algunos de todos los casos que ustedes puedan desarrollar, ¿verdad? Si ustedes tuvieran alguna duda al momento que ustedes estén elaborando su anteproyecto de presupuesto, pues agradecemos que se puedan comunicar con cada uno de los profesionales que tengan asignados para que los podamos orientar de la mejor manera, ¿verdad? Aclaro, acá no vamos a ver todos los escenarios, solo vamos a ver algunos de ellos. Si tienen alguna duda o consulta, ya el licenciado Juan Alberto les indicó el medio en el cual ustedes pueden hacer las preguntas y al finalizar las presentaciones, pues vamos a dar inicio a la respuesta de cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, dentro de los casos que tenemos el primero que se encuentra con la renuncia y aceptación de la renuncia por parte de la Junta Directiva de Alba Otilia Mata, registro de personal 200-186 a la plaza de Secretaría 4. A partir del 1 de octubre del 2023, partida 4113101011, plaza número 5. Me voy a trasladar al documento de Google Drive, que es como se les va a estar compartiendo a ustedes. Cuando ustedes les compartan los documentos de sus unidades, se los van a compartir de esta forma. Les va a aparecer una hoja de integración, una hoja de prueba, una hoja de autofinanciables, perdón, una hoja de apertura del ordinario y acá les va a aparecer el documento del techo que se les asignó a cada una de sus unidades, ¿verdad? Entonces, estos son los documentos que se les van a compartir a ustedes. Para este ejemplo, estos ejercicios, yo voy a ingresar a la hoja de apertura del ordinario, que es esta que se encuentra acá. No sé si logran apreciar la hoja de Excel, por favor, si logran ver bien o quieren que les suba un poquito el zoom. Ustedes me dicen, por favor. ¿Sí estamos bien? Ok, gracias, muy amable a las personas que me contestaron. Bueno, entonces esta es la hoja de la apertura de plazas del ordinario. Acá vamos a encontrar el encabezado, vamos a encontrar una serie, me voy a ubicar acá del lado derecho, vamos a encontrar una serie de observaciones
que son bien importantes que ustedes las tomen en cuenta al momento de desarrollar sus casos, ¿verdad? El primero de ellos es no dejar espacios después de las claves A, B, E, BP y P. Esto es bien importante. Tenemos que verificar que acá en la columna B, donde se encuentran las claves, al momento de nosotros estar trabajando los ejercicios, verifiquemos que no cuenten con espacio al inicio ni espacio después de la letra, ¿verdad? Esto es bien importante derivado que como la hoja de Excel que nosotros vemos acá, tiene muchas fórmulas, ¿verdad? Entonces, si ustedes le dejan un espacio, los datos que nosotros queramos que estos se copien o se desarrollen y se trasladen para la hoja que tenemos acá de modificaciones 011 y 022, no se van a trasladar, ¿verdad? Entonces, estas fórmulas que están acá en la hoja de modificaciones 011 y 022 van a dar error, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta al momento de estar desarrollando su anteproyecto. Continuando, tenemos el numeral número 2 que dice verificar el sueldo base si se hacen modificaciones. Regularmente cuando hacemos modificaciones en los documentos, a veces como estamos trabajando a veces deprisa o estamos trabajando o tenemos mucha información que estamos operando, a veces se nos olvida cambiar el sueldo base, ¿verdad? Entonces tenemos que verificar que ese sueldo base que nosotros estemos modificando realmente sea de acuerdo a la modificación o al cambio que nosotros deseamos realizar, ¿verdad? En el numeral número 3 tenemos que no se pueden copiar solo se puede copiar desde la columna A hasta la columna T. Eso quiere decir que vamos a poder copiar desde la partida que nosotros vemos acá hasta la columna T, que es el total mensual. Si nosotros queremos copiar desde la columna U o B o W, estas columnas tienen fórmulas. Entonces, cuando nosotros queramos pegar esa información en la última fila que nosotros tengamos de los datos que tengamos en la apertura, si yo en la fila 52, que es donde empieza la primera fila en blanco, si yo aquí quiero pegar, por ejemplo, hasta la columna W, la hoja me va a dar error. ¿Y por qué me va a dar error? Porque acá la columna U, V, W, X y todas las demás tienen fórmulas, ¿verdad? Entonces me va a dar error. ¿Por qué? Porque estoy pegando una fórmula encima de otra fórmula. Entonces me va a dar error, ¿verdad? Entonces, bien importante que ustedes lo tomen en cuenta. Luego tenemos en el numeral número 4, los datos copiados deben copiarlos en la primera fila en blanco al final de los datos de apertura y deben cambiarlos de color amarillo. Entonces, para poder indicar los cambios, ¿verdad? Entonces, esto significa que, por ejemplo, acá los datos cargados de la apertura nosotros los tenemos en este ejemplo hasta la fila 51, ¿verdad? Entonces, todos los movimientos o cambios que yo vaya a trabajar se van a trabajar a partir de la fila 52. Entonces, en la fila 52 yo voy a pegar a partir de ahí la información, voy a hacer los cambios y voy a marcar esas filas de color amarillo. Eso me va a ir ayudando a mí a poder identificar que esos cambios que yo estoy trabajando en las plazas ya se realizaron, ¿verdad? Entonces, es bien importante para que ustedes tengan un mejor control de la información que están trabajando. Y en el numeral número 5 y numeral número 6 habla de que no es permitido eliminar filas ni columnas. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que si yo elimino o agrego filas y columnas, la hoja me va a dar error, ¿verdad? En las fórmulas que ya tiene dicha hoja. Entonces, es bien importante que ustedes observen cada uno de estos numerales y trabajen de la mejor forma para que ustedes no tengan ningún inconveniente al momento de estar elaborando o al momento de estar trabajando sus modificaciones en cuanto a cada una de las plazas, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. También tenemos acá en la parte superior, tenemos una serie de claves. Si ustedes no saben a qué se refiere AP24, acá en las claves se los indica, ¿verdad? Se refiere a plazas que están en apertura del 2023. En la literal B tenemos que es para baja, la literal E es para eliminar, las literales BP es para baja para promocionar, para promocionar y A de alta, ¿verdad? Estas son las que vamos a estar trabajando nosotros en los ejercicios que vamos a estar desarrollando. Entonces, regresando al documento de Word,
lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar cada uno de los movimientos que vamos a realizar. Algo bien importante que se me olvidó mencionarles acá es, por favor, no descarguen esta hoja de Excel y trabajarla por aparte. Es decir, debemos de trabajar cada una de las modificaciones o los cambios que ustedes desean desarrollar dentro de esta hoja de Excel que está compartida por Google Drive. Si ustedes trabajan esas modificaciones en un documento aparte, cuando ustedes suben ese documento, a nosotros nos aparece bloqueado, no nos dan acceso. Entonces nosotros no podemos trabajar en esos documentos. Y también, si ustedes están trabajando y nosotros queremos consultar y darle seguimiento a lo que ustedes están trabajando o poderlos apoyar en algo, nosotros no vamos a poder porque no tenemos acceso a esos documentos, ¿verdad? Yo voy a revisar el documento y yo voy a ver que ustedes no han trabajado nada, por ejemplo, ¿verdad? Y como ya la licenciada Noemí les dio las fechas de entrega, ¿verdad? Del anteproyecto, por ejemplo, yo acá a fin de mes voy a revisar cómo van las unidades que yo tengo asignadas o que están a mi cargo y yo voy a determinar que, por ejemplo, hay alguna de ellas que no ha trabajado nada. Yo me voy a comunicar con esa persona o con el tesorero o quien haga a su vez que por qué no han trabajado el documento y nos vamos a topar con aquellos casos donde sí lo están trabajando, pero lo están trabajando aparte, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante y por favor, les suplicamos que trabajen dentro del documento que está compartido en Google Drive. También es bien importante también hacerles mención acá que el formato de número ya cambió, ¿verdad? Ahora ya se trabaja como un documento en Excel normal, ¿verdad? Antes se recuerdan que para trabajar los miles los separábamos por medio de punto y para separar decimales los trabajábamos por medio de coma. Ahora ese formato ya se actualizó, entonces ahora ya trabajamos como un documento normal en Excel, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta y consideren esos cambios. Bueno, derivado de todas las observaciones que ya les acabo de indicar, por favor tómenlas en cuenta, les va a servir bastante tanto a ustedes como a nosotros. Vamos a continuar con el caso práctico entonces. Entonces lo primero que yo tengo que ir a hacer es ir a ubicar la partida que yo voy a modificar. En este caso la 4113101 y el número de plaza que yo voy a trabajar. En este caso es la plaza número 5. Entonces yo busco la partida 4131011 y busco la plaza número 5. En este caso está en la fila número 15. De acuerdo a las observaciones que tenemos, entonces yo voy a copiar desde la columna A hasta la columna T. ¿Sí? Yo copio estos datos hasta la columna T. Y en la primera fila en blanco que tengo en mi documento, que es en este caso la fila 52, yo voy a pegar lo que yo acabo de copiar, ¿verdad? En este caso la plaza, lo primero que yo voy a hacer es cambiarle la literal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le vamos a dar de baja, por una renuncia y aceptación de renuncia por parte de la Junta Directiva de Alba Utilia. Entonces yo voy a cambiar esa literal, le voy a colocar literal B y reviso siempre que no tenga espacio al final o al inicio, ¿verdad? Entonces, verificado eso, vuelvo a pegar otra vez el dato que yo había copiado y ya empiezo con las modificaciones que necesito realizar, ¿verdad? Entonces, en este caso, coloco la literal A o la clave A, que se refiere a una alza, reviso que no tenga espacios al inicio y al final, y acá voy a ir a modificar los datos, ¿verdad? En este caso, le voy a quitar el número de DPI, el registro de personal, voy a colocar plaza vacante, le quitamos los años que tenga de antigüedad, el escalafón si tuviera, y acá nos vamos a dar cuenta que ya aparecen los cambios, ¿verdad? Antes teníamos un monto por 74.251.20 y ahora tenemos un monto de 72.192. De acuerdo a las observaciones, tenemos que verificar el sueldo o el salario base, ¿verdad? Que sea el que corresponde de acuerdo a la plaza. Y verificamos también el total, que sí esté totalizando correctamente, ¿verdad? Entonces, después de tener estos datos, yo voy a verificar la información, entonces me voy a la columna observaciones y voy a colocar una observación que identifique el movimiento o que justifique el movimiento que nosotros estamos trabajando, ¿verdad? En este caso, de acuerdo al documento de Word, pues es un caso de renuncia, ¿verdad? Entonces tenemos acá la renuncia número tal de acuerdo al documento que les presenten y la aceptación de la renuncia de acuerdo
a los documentos de soporte que ustedes trabajen, ¿verdad? Entonces, estas observaciones que tenemos en la columna Z o que ustedes van a ingresar en la columna Z, a nosotros como profesionales nos va a ser de mucha utilidad poder identificar cada uno de los cambios o movimientos que ustedes hicieron. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a tener varios movimientos por renuncia, ustedes, por favor, dentro de este documento que ustedes tengan, acá ustedes van a crear carpetas. En estas carpetas que ustedes van a crear, van a ir a identificar cada uno de los documentos por soporte. Entonces yo acá voy a crear una carpeta que sea para nombramientos a indefinido, una carpeta que sea de renuncias y aceptación de renuncias, una carpeta que sea de dictámenes de recursos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces yo voy a crear una carpeta por cada uno de los diferentes movimientos que yo vaya a hacer y voy a integrar esos documentos de soporte en cada una de esas carpetas, ¿verdad? Para que al momento que nosotros estemos trabajando acá, yo vaya a la carpeta de renuncias, yo voy a ir a buscar la renuncia número, por ejemplo, 25/2013 y aceptación de renuncia, ¿qué? 245/2023, por ejemplo, un caso hipotético. Yo voy a venir acá a la carpeta de renuncias y yo voy a buscar esos documentos y ahí tienen que estar, ¿verdad? Ustedes, por favor, tengan bien identificados esos documentos de soporte para que nosotros no andemos buscando dentro de todos esos documentos y perdamos mucho tiempo en esa información, en buscar esa información, o bien los estemos molestando a cada uno de ustedes para poderles pedir que por favor suban los documentos, que cuál es el documento de soporte que ustedes subieron, que no lo encontramos, o vienen todos los documentos desordenados o revueltos, ¿verdad? Y no los vamos a encontrar, entonces vamos a perder mucho tiempo y les vamos a hacer perder tiempo a ustedes para estar pidiendo cambios o que ustedes suban documentos o bien en este caso que no encontramos los documentos, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante cada una de esas observaciones que las consideren ustedes al momento de estar desarrollando su anteproyecto. Entonces, terminado el primer ejercicio acá, vamos al caso práctico. Y nos vamos a trasladar al caso práctico número 2. En el caso número 2 se refiere a que se recibió en la tesorería de la escuela la renuncia por jubilación de Alma América Caballero López. Registro personal 17532, está el número de DPI. Plaza de oficinista 2. Se adjunta copia de aceptación de la renuncia por jubilación. Acá tenemos la partida que es la 41131011. Plaza número 8. Entonces, este es un caso de desclasificación. Ustedes acá les voy a ampliar un poquito el cuadro. Ustedes acá ven un cuadro. Y para los tesoreros que son nuevos o las personas que no se recuerdan, para saber nosotros qué plazas se pueden trabajar de esa forma, nosotros nos vamos a ir al documento que ustedes tienen de ayuda de tesoreros. En el documento de ayuda de tesoreros, ustedes van a tener varias pestañitas o varias hojas donde están las prestaciones, donde encuentran las escalas para los docentes, para los administrativos, encuentran un catálogo de puestos, ¿verdad? Y acá hay de último una pestaña, una hoja que se llama desclasificación. Y acá en esta pestaña hoja de desclasificación, ustedes van a encontrar esas plazas que se pueden desclasificar, ¿verdad? Entonces, por favor, les agradezco que apaguen su micrófono, compañeros, a los que están, verifiquen que tengan el micrófono apagado. Entonces, en esta pestaña hoja de desclasificación, ustedes van a ir a poder buscar las plazas que ustedes pueden desclasificar, ¿verdad? Entonces, esto les va a servir mucho para que ustedes puedan desarrollar su anteproyecto. Entonces, regresando a la hoja del caso que nosotros estamos trabajando, entonces, acá tenemos la partida y tenemos la plaza número 8, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una oficinista 2 y de un guardalmacén 1, ¿verdad? Entonces yo voy a ir a buscar la plaza número 8, me voy de nuevo y me traslado a la hoja de la apertura del ordinario y voy a ir a buscar esa plaza, ¿verdad? Entonces nos ubicamos en la 41130111, busco la plaza número 8, acá está en la fila 17. Vuelvo y repito, copiamos los datos desde la columna A hasta la columna T, ¿verdad? Que es donde se encuentra el total mensual. Copio esos datos,
me voy hasta la primera fila en blanco que tenemos. Y acá yo voy a ir a pegar los datos 2 veces, ¿verdad? Pues acá el primero que lo que tengo que hacer es cambiarle la clave, ¿verdad? En este caso de AP24 se la voy a cambiar a B. Reviso que no tenga espacios al inicio ni espacios al final para que no me vayan a dar error las fórmulas, ¿verdad? Entonces acá tenemos los datos de la plaza y en la fila 55 vuelvo a pegar otra vez los datos de acuerdo a los cambios que yo voy a realizar, ¿verdad? En este caso voy a cambiar la clave a la clave A, que es de alza, mismo número de plaza. Cambia la clasificación, el nombre del puesto, en este caso es guardalmacén 1. Cambian los datos de la escala mínima, escala máxima, escala integrada. La vigencia va a ser la misma. Y acá los datos del DPI, registro personal, antigüedad, todos esos datos cambian, ¿verdad? Se quitan, se coloca plaza vacante. Y acá nos va a aparecer el movimiento reflejado, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, de 68.640 cambia a 62.688, ¿verdad? Y por último, siempre recordemos colocar la observación correspondiente, ¿verdad? Una renuncia número tal, aceptación de renuncia número tal, ¿verdad? Entonces, estos datos son bien importantes que ustedes los vayan tomando en cuenta. Bueno, entonces nos vamos a trasladar al siguiente ejercicio. En este caso es el número 3. Se recibe en la tesorería la renuncia por jubilación del licenciado Oscar Paredes, registro personal 8255 como titular 12, plaza número 1, partida 4113204011, ¿verdad? Entonces me voy a ubicar la partida, el número de plaza, y voy a buscar acá entonces la 41132004, que estamos acá en la fila 27. Acá se encuentra la plaza número 1, titular 12. Entonces acá copio los datos desde la columna A hasta la columna T y me voy a la primera fila en blanco que tengo. Acá es bien importante, se me había olvidado, es todos estos movimientos que yo ya trabajé, los marcamos hasta la columna T y los colocamos con color amarillo para que nosotros sepamos que esos movimientos ya los trabajamos y sí están correctos, ¿verdad? Entonces, en la fila 56 y fila 57 yo pego los datos 2 veces. Y acá, pues como es un titular 12, voy a eliminar la plaza y voy a alzar una de titular 9, ¿verdad? Acá es algo bien importante, ya no permanece, no prevalece el mismo número de plazas, sino que ya cambia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es ir a verificar dentro del subprograma 204 cuál es el último número de plaza que está creado, ¿verdad? Entonces, yo voy a verificar la 204. Acá la última plaza llega en la fila, en este caso en la fila 38 y el último número de plaza es la número 15, ¿verdad? Entonces yo acá le coloqué la número 16. Cambia la clasificación, cambia el número de puesto, el nombre del puesto, escala mínima y escala máxima, escala integrada sigue siendo la misma. Va a tener las mismas horas, la misma vigencia. Se le quitan los datos del DPI, registro personal. Se coloca plaza vacante. Los años de antigüedad se quitan. Y acá tenemos el escalafón, ¿verdad? Entonces, el escalafón nosotros lo encontramos en la hoja o en el documento que ustedes tienen de ayuda de tesoreros, ¿verdad? Entonces, acá buscamos para docente un titular 9. Son 544 que le corresponden de escalafón. Y esos 544, agarramos una calculadora, 544 por las 8 horas nos da 4.352, ¿verdad? Esos son los 4.352 que nosotros tenemos acá en la columna R, fila 57, ¿verdad? Entonces, sumamos los 20.712 más los 4.352, nos tiene que dar un total de
25.064, que es el monto correcto que tenemos en la columna T. Y acá pues ya se reflejan otros movimientos, ¿verdad? Teníamos 400.320 y ahora tenemos 300.768. Algo bien importante acá es que nosotros tenemos que verificar todo lo que corresponde a lo que está registrado en el instructivo, ¿verdad? O a las normativas que nosotros tenemos vigentes. Recordémonos que nosotros solo podemos utilizar los recursos hasta titular 9, ¿verdad? A partir de la 10, ya esos recursos regresan, a política salarial. Entonces, es bien importante que ustedes consideren todos esos aspectos, que revisemos la normativa, que revisemos el instructivo, que lo leamos bien. Y si ustedes tienen alguna duda, por favor, abocarse a sus profesionales que tienen asignado para que les puedan apoyar y los puedan orientar. Entonces, acá se ve reflejada una variación y siempre en la columna de observaciones vamos a colocar renuncia número tal y aceptación de renuncia, que son los casos que hemos estado trabajando, ¿verdad? También no se les olvide, por favor, marcar de color amarillo los movimientos que ustedes ya trabajaron. Entonces acá colocamos en amarillo y nos trasladamos al siguiente ejercicio, ¿verdad? Entonces me traslado a la hoja de Word y acá tenemos en el numeral número 4, se recibió por parte de la Junta Directiva el acuerdo de autorización, el cuadro de DEPA de la promoción docente del licenciado Otto Sergio Castillo de León, registro personal 11614 de profesor titular 8 a profesor titular 9, plaza número 13. Entonces ubicamos el número de plaza. Me voy a buscar el número de plaza. En la plaza número 13, acá tenemos el profesor titular 8, ¿verdad? Entonces, copio los datos desde la columna A hasta la columna T. Luego, copiados esos datos, me voy a la primera fila en blanco que tengo y pego esos datos 2 veces, ¿verdad? Y acá pues cambian las claves. De AP24 pues va a cambiar a BP, que es baja por promoción. Y la columna, perdón, la fila 59, que es la promoción, ¿verdad? Entonces de titular 8 pasa a titular 9, cambia, se permanece el mismo número de plaza, cambia la clasificación, el nombre del puesto. La escala mínima, máxima e integrada siguen siendo las mismas. Acá permanecen los mismos datos. Lo único que va a cambiar es el escalafón, ¿verdad? Entonces, buscamos siempre dentro de nuestro documento de ayuda de tesoreros. El titular 9 son 544 los que tiene escalafón. Y le cambiamos acá los 544. Le colocamos acá en la columna R los 544 escalafón porque solo es una hora la que tiene el docente, ¿verdad? Entonces son 544. Si no, tendríamos que multiplicar el escalafón por el número de horas que tiene el docente. Entonces verificamos que sí cambiaron los datos, que cambió el total y ahí vemos reflejado ese movimiento, ¿verdad? Entonces siempre nos vamos a la columna de observaciones, colocamos promoción docente según cuadro de DEPA y colocamos ahí el número de cuadro de DEPA y colocamos el número del punto del consejo directivo, ¿verdad? Todos esos documentos, recordemos que son respaldo, son documentos de soporte que ustedes tienen que cargar en Google Drive, ¿verdad? Entonces marcamos estos movimientos que ya trabajamos de color amarillo. Y nos trasladamos por último a la hoja de Word donde vamos a trabajar el último ejercicio. En el numeral 5 indica por instrucciones de la secretaria académica se debe eliminar la plaza de profesor interino partida 4113-301-022 plaza 1. Entonces nos regresamos a la apertura del ordinario. Es esta plaza que tenemos acá en la fila 51. Copiamos, ¿verdad? Siempre desde la columna A hasta la columna
T y pegamos los datos en la siguiente fila que tengamos en blanco. Entonces acá lo único que tengo que hacer es cambiarle la clave, ¿verdad? Revisando siempre que no tengamos espacios ni al inicio ni espacios al final. Y le coloco la clave E, que es para eliminar, ¿verdad? Entonces, este es el único movimiento que estamos trabajando acá de acuerdo al ejercicio. Se elimina la plaza y se van a utilizar los recursos de acuerdo a la nueva planificación que tiene la unidad, ¿verdad? Entonces acá solo ponemos eliminar plaza por nueva planificación y en este caso yo voy a trasladar los recursos al renglón de gastos 023. Acá es algo bien importante, ¿verdad? Que hay que mencionar. Si nosotros estamos eliminando una plaza administrativa, debemos de contar con un dictamen de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, todo movimiento que se trabaje a plazas administrativas, debemos de contar siempre con dictámenes de recursos humanos. Entonces, es bien importante que ustedes tengan esos documentos a la mano para que ustedes los puedan subir al Google Drive en las carpetas que corresponden para que esos movimientos que ustedes trabajen tengan un y un soporte, ¿verdad? Si no, al momento que nosotros revisemos, pues esos movimientos no van a proceder, entonces van a tocar que quitarlos, ¿verdad? Entonces, por eso tienen que contar ustedes con cada uno de esos documentos para que los movimientos que ustedes hagan sí cuenten, ¿verdad? Sí sean válidos. Entonces, esta información, si se dan cuenta, a partir de la fila 52 empezaron los movimientos que yo trabajé en estos ejercicios que estamos desarrollando, ¿verdad? Esta información que ustedes ven acá se traslada para otras hojas. Por ejemplo, vamos a ir a ver los movimientos de la fila 52 y 53. Si nos vamos y ubicamos en la hoja de modificaciones 011 y 022 y busco acá la fila 52 y 53 o las que ya trabajamos, acá nos van a aparecer esos movimientos. Y por eso es bien importante que ustedes revisen que no tengan espacios ni al inicio ni espacios al final de las claves, o bien que no se agreguen o eliminen filas o columnas, porque toda esa información que se va a traer a las otras hojas les va a dar error, ¿verdad? Entonces esas fórmulas van a dar error y no vamos a poder identificar cuál fue el motivo o la circunstancia por la cual se produjo, ¿verdad? O bien si ustedes descargan esos documentos en Excel y los trabajan por aparte, nosotros no vamos a tener acceso a esa información. Para que vean que toda esta hoja está vinculada, la hoja de apertura de plazas está vinculada de acuerdo a los movimientos que nosotros estamos haciendo a la hoja de modificaciones, ¿verdad? Y en esta hoja de modificaciones se recordarán que acá vamos a tener datos, ¿verdad? Acá nos va a dar un dato que son estos 78.139.20. Y se recuerdan que acá ya no aparece un mensaje que aparecía antes que decía saldo a favor de la unidad, ¿verdad? Sino que ahora dice saldo según integración. ¿Y cuál es esa integración? Esa integración ahora les agregamos nosotros en este documento que les compartimos, les agregamos una hoja que se llama integración, que esta es la integración de plazas administrativas, ¿verdad? Entonces ustedes van a encontrar acá en esta hoja un apartado para integración de complemento salarial. Acá ustedes tienen que ir a ingresar todos los datos o acá ustedes tienen que verificar que esos datos de todas aquellas plazas que se estén trabajando por complemento salarial, ustedes tengan esas plazas acá, ¿verdad? También tienen un cuadro por escalafón administrativo, todas aquellas plazas que correspondan a escalafón administrativo, ustedes las tienen que ir a ingresar acá. Y por ejemplo, acá nos vamos a dar cuenta que hay una variación, ¿verdad? Acá vamos a tener una variación de 2059,20. Entonces, ese escalafón regresa a política salarial, ¿verdad? Entonces, ese no le corresponde a la unidad. Igual tenemos acá un apartado de integración de desclasificación. Entonces, el movimiento que yo hice de desclasificación de oficinista 2 a guarda almacén 1,
acá se registra, ¿verdad? Entonces, esos datos que nosotros tengamos de desclasificación se van a ver reflejados acá en este total. Entonces, este dato de los 3.072, que es la diferencia entre el oficinista 2 y el guardalmacén 1, así como el escalafón, regresan a política salarial, ¿verdad? Entonces, este dato de los 2.059.20 más los 2.880 más los 3.072 regresan a política salarial. Entonces, nosotros vamos a venir y vamos a sumar estos tres datos. Entonces voy a agarrar 2.059.20 más los 2.880 más los 3.072 y me da un total de 8.011.20. Esos 8.011.20 me voy a ir a la hoja de modificaciones 011 y 022 y me corro para acá donde está el total y tengo este dato de 78.139.20. Entonces, si yo vengo y le resto a los 78.139.20, le resto los 8.011.20, me da un total de 70.128. Esos 70.128 es lo que le corresponde a la unidad, ¿verdad? O es a lo que tiene derecho la unidad. Y esos 70.128, si yo me pongo a revisar cada uno de los movimientos que yo estoy trabajando, esos 70.128, si se dan cuenta, corresponden a la plaza que yo eliminé de profesor interino. Es decir, me voy a la apertura de plazas y acá tengo la plaza que yo eliminé, ¿verdad? Entonces la plaza de profesor interino que yo eliminé son 70.128, que es lo único que me corresponde como unidad poder programar, ¿verdad? Entonces, dicho eso, me voy a la apertura general para el ejercicio 2024. Y en esta apertura general yo voy a tener cada una de las partidas con las que yo voy a ir a cuadrar mi anteproyecto de presupuesto. Acá ustedes tienen en la columna D y E la apertura del 2023. ¿Cuáles fueron los datos o los montos que ustedes tuvieron en cada uno de los renglones de plazas o en los renglones de funcionamiento o de equipamiento, ¿verdad? Entonces ustedes tienen ahí cada uno de esos montos y ustedes ahí pueden ir trabajando sus modificaciones en la columna F y en la columna G. Acá hay algo bien importante que tengo que hacer mención, es que también en esta hoja hay observaciones. Y las observaciones es que no es permitido eliminar filas ni columnas y tampoco es permitido insertar filas ni columnas. Todas aquellas partidas nuevas que no estén dentro de las que ustedes pueden observar acá o dentro de las que se les carguen en sus archivos, ustedes van a ir a ingresar esas partidas nuevas hasta la última fila o la primera fila en blanco que ustedes tengan. Entonces, a partir, por ejemplo, en este caso, de la 44, yo voy a ingresar todas aquellas partidas nuevas que no estén registradas en las que ya les aparecen acá en el documento, ¿verdad? Entonces, todas aquellas partidas nuevas las vamos a ir a ingresar a partir de la primera fila en blanco que tengamos, ¿verdad? No podemos eliminar filas ni columnas porque esta hoja también está formulada, entonces va a dar error. De acuerdo a la apertura de plazas y la plaza que yo eliminé, que fue la plaza 1, yo acá en las observaciones coloqué que se iba a eliminar la plaza por nueva planificación, iba a trasladar esos recursos al 023. Acá hay algo bien importante. Yo lo voy a ir a registrar en el subprograma 301. Ahí voy a ir a registrar el 023. Y acá agrego el 023, los 70.128, ¿verdad? Entonces, algo bien importante que quería hacer mención acá es que recordemos que tenemos que registrar las asignaciones del 023 de acuerdo a la carrera que nosotros estemos trabajando o los recursos que estemos trabajando. Es decir, por ejemplo, de docencia para docencia y administración para administración, ¿verdad? Porque
Cuando nosotros estamos trabajando las modificaciones del siguiente año, recuérdense que a veces hay restricciones en el 023 y esas restricciones a veces no pueden trasladarse recursos de un 023 de docencia para plazas administrativas, ¿verdad? O viceversa, de un 023 de administración no van a poder trasladarse los recursos para cubrir diferencias que tengamos nosotros en plazas de docencia. Entonces, por eso es bien importante que desde acá en su anteproyecto ustedes se organicen, ustedes determinen de acuerdo a los movimientos que tuvieron en el año, cuánto ustedes necesitan en 023 dejar programado para cubrir aquellas necesidades de plazas que ustedes puedan tener en esos subprogramas, ¿verdad? Entonces, dejar el 023 programado en los subprogramas que corresponden, ¿verdad? Para que no vayan a tener esos inconvenientes o esas limitantes de poder trasladar esos recursos. Entonces, por eso es bien importante que quede desde acá el anteproyecto bien planificado. Y claro, van a surgir algunas emergencias, algunas necesidades, pero van a ser mínimas, ¿verdad? Entonces, esos movimientos van a ser mínimos en el transcurso del ejercicio 2024, ¿verdad? Entonces, es bien importante que esa información quede bien establecida desde acá. Entonces, acá quedan plasmados los 70.128 de los recursos que yo indiqué en las observaciones que se iban a trasladar al 023. Es bien importante que en la apertura de plazas, en la parte de observaciones, ustedes dejen plasmados los movimientos que están haciendo, porque yo, por ejemplo, pude haber dejado acá, se elimina la plaza por nueva planificación, pero el profesional de presupuesto no va a saber hacia dónde se trasladaron esos recursos. Entonces vamos a ir a buscar esos 70.128 y no lo vamos a encontrar un monto que diga 70.128 en la apertura. Puede ser que ustedes lo hayan integrado en otro lado y nosotros no vamos a tener conocimiento de eso. Entonces acá en las observaciones tenemos que decir hacia dónde se están trasladando esos recursos para que en la apertura general nosotros como profesionales podamos validar esa información, ¿verdad? Y por último, acá tenemos también una hoja de promociones docentes. Y acá nos va a aparecer en la hoja de promociones docentes de acuerdo al número de fila que nosotros trabajamos en la apertura. La promoción docente, que en este caso fue en la fila 58 y 59. Si yo me voy a la hoja de promociones docentes y busco la fila 58 y 59, acá me aparecen los movimientos que yo ya trabajé. Y hasta la parte de arriba me va a dar un monto que son 3.420, que es el monto que yo voy a trasladar a mi hoja de integración o mi hoja de cuadro, ¿verdad? Que ya más adelante se los va a mostrar la licenciada Alejandra de cómo se registra esa información. Y también tenemos una hoja que es para el auxiliar de control de equipo, ¿verdad? Todas las partidas que ustedes ingresen acá en la apertura general, todo el grupo 3 que ustedes ingresen acá, debe reflejarse el detalle del equipo acá en el auxiliar de control del equipo. Entonces acá vamos a poner nosotros nombre de la unidad, partida, renglón, la cantidad, la descripción de qué equipo ustedes están programando, el valor o precio unitario y el total, ¿verdad? Entonces, y el cuatrimestre que ustedes van a trabajar. Entonces, todo esto, si se dan cuenta, está amarrado. Entonces, ustedes tienen que ir detallando. Hay hojas que están formuladas y hojas que no están formuladas, donde ustedes tienen que vaciar la información. En el caso de la integración, donde ustedes van a ir a registrar de forma manual cada una de las plazas, ¿verdad? De acuerdo a los movimientos que ustedes tengan para poder validar esa información posterior. Entonces, pues de mi parte, esta ha sido mi presentación. Espero les haya servido mucho, les haya refrescado un poco la memoria con relación a cómo trabajar el anteproyecto, los movimientos que se pueden hacer, cómo poderlos hacer, en dónde ir a registrar la información. Y pues hasta acá ha llegado mi participación. Les agradezco mucho por su atención. Que pasen un feliz día. Los dejo con mi compañero Julio Chen. Muchas gracias, licenciado Byron. Hemos observado algunas consultas que ya están llegando al chat. Al final de la actividad las vamos a responder. Son muy pocas por lo que he podido observar.
Con base en el orden y para que podamos tener esa secuencia en cuanto a la correlación de la información, vamos a continuar con el régimen ordinario a cargo de la maestra Alejandra Briceño. Ella va a dar a conocer cuál es la metodología que ustedes deben de utilizar para poder trasladar y cuadrar propiamente su presupuesto para el ejercicio fiscal 2024. Por favor, licenciada Alejandra. Muchas gracias, licenciado Alberto. Muy buenos días a todos. Es un gusto saludarlos nuevamente. Antes que inicie, quisiera comentarles, ¿sí? Perdón, ¿pudiese subir un poquito el tono de voz para que te escuchemos mejor? Muy bien. ¿Ahora Muchas estamos mejor? gracias. Estamos mejor, Mucho gracias. gusto de saludarlos nuevamente. Es un gusto verlos nuevamente por este medio, ¿verdad? Antes de dar inicio, quisiera recordarle a las unidades ejecutoras que no han trasladado su correo electrónico que por favor no lo hagan llegar lo más pronto posible. También quería recordarles que el correo únicamente puede ser de Gmail, ya que aunque esté enlazado con un correo institucional, no permite el acceso completo al Drive. Por favor, entonces, para que estemos atentos a eso. Vamos a continuar entonces con la presentación. Muy bien. A todas las unidades ejecutoras les van a aparecer estas carpetas. En la primera podemos ver el techo de la unidad o la hoja de la carta que se les entrega a cada unidad ejecutora. Voy a compartir. Aquí pues se indica el nombre de la unidad ejecutora, los servicios afectos, los servicios no afectos, los gastos del grupo del 1 al 9 y el total de la apertura. También en la parte de abajo podemos ver que se indica quién va a ser el profesional asignado para el año 2024, ¿verdad? Para que lo puedan observar y ya puedan contactarse con sus profesionales asignados. En este caso también tenemos la apertura del régimen ordinario, la apertura del régimen autofinanciable para las unidades que tengan régimen autofinanciable y la prueba o hoja de integración, ¿verdad? En este caso es prueba, pero es una hoja de integración. Vamos a la hoja de integración, que así le va a aparecer a cada unidad ejecutora con su nombre y el total de su techo de asignación presupuestaria, que para esta unidad tenemos los servicios afectos de 4.312 y si nos corremos hacia el lado derecho, vemos la integración de ese monto, que es lo que indica el 011, el 012, 017, 021, 023 y para aquellas unidades que tengan 035. Si vemos el total es el mismo, ¿verdad? Entonces únicamente es como está desglosado, ¿verdad? Regresamos al lado izquierdo y vemos el total del grupo del 1 al 9 y el total de su apertura del año actual. Posteriormente vamos a ir ingresando los incrementos y disminuciones que corresponden de acuerdo a los registros que ya realizó el licenciado Byron para que vayamos viendo cómo vamos a integrar el anteproyecto. En los incrementos vamos a registrar el incremento por promoción docente. Vamos a copiarlo de acá. Nos vamos a la hoja de promoción docente. En el lado superior derecho, vemos que son 3.420. Tomando en consideración que es un incremento, el monto es positivo. 3.420. En esta casilla se deberán ingresar aquellos ajustes por escalafón administrativo que hayan tenido incremento de un año a otro, ¿verdad? En este caso, pues no tuvimos ningún ejemplo, entonces nos vamos a pasar a las disminuciones. En las disminuciones tenemos el complemento salarial por renuncias, escalafón administrativo por renuncias, escalafón y sueldo base por desclasificación. Entonces vamos a pasar a la hoja de la prueba de ordinario y nos colocamos en la hoja de integración. Esta hoja se implementó a partir de este año para poder agilizar y llegar de mejor manera a la integración del anteproyecto. En este primer cuadro vemos la integración de complemento salarial. Un ejemplo de esto podría ser aquellos casos
o aquellas unidades que tienen misceláneos y que se fueron implementando con el tiempo, pero estas personas ya ganaban un poco más de lo que gana el misceláneo 1. Entonces se les agregó un complemento y de acuerdo a lo que dice el acuerdo del consejo, al retirarse esta persona, pues el complemento regresa otra vez a política salarial. Ese podría ser un ejemplo para este cuadro. Luego, de acuerdo a los ejemplos que ya realizamos, está el de escalafón administrativo. Entonces, acá en el escalafón administrativo nos dice que regresa a política salarial un monto de 2.059.20. Tomando en cuenta que es una disminución para la unidad, se registra como signo negativo. Regresamos nuevamente y vemos que también tenemos un caso de desclasificación. Entonces, en el caso de desclasificación, baja de un puesto a uno de menor categoría, ¿verdad? Entonces, aquí como regresa tanto el sueldo como el escalafón, ¿verdad? Entonces, es la suma de estos dos montos lo que tenemos que registrar. 5.952. Posicionamos acá, vemos que acá indica escalafón y sueldo base por desclasificación. Entonces lo ponemos acá. Disculpen, me olvidé. Luego nos dice el escalafón por docentes por renuncia, devolución titulares del 10 al 12. De este también tuvimos un ejemplo. Si vamos a la apertura, vemos que el caso es el del licenciado Oscar Hauser, ¿verdad? Y aquí nos indica que sí hubo una baja y alza por titular 12 a titular 9. Entonces vamos a la casilla de modificaciones. En la columna AF, acá nos indica devoluciones de titular 10 a 12. Entonces el monto que está acá es el que regresa a la política salarial. Entonces es lo que colocamos acá. Y este monto ya, si no hay ningún movimiento adicional, sería el nuevo techo presupuestario de la unidad ejecutora. Que este total debe ser el mismo que nos genera en nuestra apertura general. Si vamos a ver acá, de acuerdo a los movimientos que hizo el licenciado Byron, es el mismo total. Únicamente de mi parte, les deseo mucho éxito en esta nueva etapa de anteproyecto y podemos continuar. Gracias, licenciado Juan Alberto. Gracias, Alejandra. Como hemos podido observar, a partir de este año hemos implementado algunos cambios para una mejor interpretación, un mejor análisis y, por supuesto, facilitar tanto al tesorero como para nosotros la interpretación de la información que vamos a trasladar a la hoja de nuestro resumen de anteproyecto o la de integración, ¿verdad? En ese sentido, es importante que ustedes todo lo que corresponda a las modificaciones del programa de administración lo trasladen o lo copien a la hojita de integración. Esto les va a facilitar poder deducir cuál es el monto que realmente ustedes o tienen derecho o nosotros debemos de disminuir de su techo presupuestario. Además de ello, como pudieron observar también, a partir de este año hemos implementado el uso de los signos matemáticos y en este caso la coma por el punto, ¿verdad? Entonces ahora es el punto como tal, su utilización y la coma como tal, ¿verdad? Con base en el orden que hemos establecido, vamos a continuar con el licenciado Julio Chen, por favor, con el régimen especial. Muchas gracias, licenciado Juan Alberto. Muy buen día a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, pues tengo, pues a bien compartirles la dinámica de trabajo para el régimen autofinanciable, ¿verdad? O régimen especial.
Como bien sabemos, de acuerdo a la normativa que se ha trabajado, nosotros tenemos el instructivo, ¿verdad? O las instrucciones complementarias y procedimientos de modificación y ejecución del presupuesto, en donde en el numeral 3 pues hace referencia de estos subprogramas que se hacen o que se elaboran, ¿verdad? Para el anteproyecto de cada uno o cada ejercicio fiscal. En esta oportunidad, pues tengo a bien compartirles los movimientos que tiene una unidad y vamos a trabajar dos subprogramas. Esta unidad, pues se contempla que tiene subprogramas de maestrías y especialidades, así como doctorados, por lo que la dinámica, pues va a ser similar a lo que trabajaba el licenciado Byron anteriormente, ¿verdad? Y esta hoja de apertura de plazas, pues todas las unidades que ya tienen programación del año anterior, pues se les va a compartir esta hoja donde van a aparecer las plazas que programaron para el 2023 y es importante también hacer referencia a que las observaciones pues aplican también para el trabajo que realicen en esta hoja. De acuerdo a las necesidades de esta unidad, en esta tengo acá una descripción, ¿verdad? Una descripción en donde indica que el Departamento de Estudios de Posgrados o la Escuela de Posgrados, pues de acuerdo a esa planificación para el 2024, pues desea crear dos plazas en el programa Maestría y Especialidades durante el periodo del 1 de enero al 30 de junio. Y la partida que identifica ese subprograma es el 4513-202-022. Las plazas se van a crear por 2 horas y las mismas deben ser clasificadas, ¿verdad? Como fuera de clasificación. Vamos a iniciar entonces con la programación en esta oportunidad y vamos a identificar, ¿verdad? O vamos a verificar que la partida que corresponde a maestrías y especialidades, pues es esta, ¿verdad? Y revisando, pues nos damos cuenta que en esa partida, pues tenemos nosotros, o la unidad tiene en este caso 6 plazas. La última plaza que está utilizando, pues, o que está programada es la número 6. Por lo tanto, la primera plaza que se va a programar sería la número 7, ¿verdad? En este caso, la clave que vamos a utilizar es la letra A. Y recuerden que es importante verificar, ¿verdad? Que esta clave no debe de tener espacio en la parte, o sea, antes ni después de esta clave, ¿verdad? Para que las fórmulas que ya están trabajadas o están asignadas en esta hoja, pues hagan los cálculos respectivos. Indicábamos que era la plaza 7, la que le correspondía, el código, ¿verdad? El código de esta, o la clasificación de esta plaza, 999990. Y es fuera de clasificación. Fuera de clasificación. Entonces, esta plaza no va a considerarse ninguna escala máxima, ninguna escala mínima, perdón, escala mínima, tampoco máxima, y acá tampoco tiene que tener datos. El periodo, el que está solicitando para el siguiente año es del 1 de enero 2024 al 30 de junio del 2024, ¿verdad? Por lo tanto, en tiempo son 6 meses y las horas, ¿verdad? Para esta plaza es de 2 horas. Posteriormente tenemos en este espacio, pues no tenemos que consignar, ¿verdad? Ningún dato en lo que es el registro del DPI o el QUI, tampoco en registro de personal, tampoco en el registro de personal y la plaza pues se va a considerar vacante, ¿verdad?
se considera vacante. Aquí no tenemos antigüedad. Y la plaza, pues en este monto que voy a registrar acá, pues vamos a tomar, ¿verdad? Que fueran 2.589 por hora. Y recuerden, ¿verdad? Que como es una plaza fuera de clasificación, pues esta cantidad que ustedes van a programar, pues debe de ser acorde al dictamen de recursos humanos, ¿verdad? Por lo tanto, ¿verdad? Acá tenemos 5.178. Ya tenemos el monto del el tiempo que se está programando y pues aquí en esta parte nosotros hacemos la observación o aquí se describe, ¿verdad? El documento de soporte por el cual estamos trabajando, perdón, por el cual estamos dando de alta a esa plaza. Entonces ya está creada la primera. La segunda plaza es o se crea o se programa con las mismas condiciones, por lo tanto, ¿verdad? Aquí lo que vamos a hacer es copiar de la columna A hasta la T. Y vamos a crear, el único cambio que vamos a tener acá es que esta plaza, pues es la número 8, ¿verdad? Que sería la siguiente o el siguiente número que le corresponde. Ya trabajados estos datos, estos movimientos en esta hoja de apertura de plazas, como lo indicaba el licenciado Byron anteriormente, pues nosotros podemos ir resaltando, ¿verdad? Cuáles son las filas de los movimientos que se han estado trabajando para cada uno de los subprogramas. Muy bien. En la parte superior, después de haber trabajado estos movimientos, en la parte superior derecha, nosotros nos encontramos con un resumen. En este espacio, pues está el resumen y los montos que le corresponden a los servicios personales, ¿verdad? Por cada uno de los subprogramas. Aquí una unidad puede tener cualquier número de subprogramas, ¿verdad? Entonces, acá, y si tienen programación de servicios personales, pues acá le aparece el resumen por cada uno de los subprogramas. El monto total y de igual manera, ¿verdad? La suma de horas, suma de producto de horas en función anual, ¿verdad? Entonces, estos datos son importantes porque posteriormente, como ustedes bien saben, ¿verdad? Que todos los subprogramas de régimen autofinanciable, pues estos pues se financian, ¿verdad? De acuerdo a sus ingresos. Entonces, este monto que tenemos en servicios personales de maestrías y especialidades, les vamos a calcular las prestaciones y vamos a utilizar, y me indican por favor si se puede visualizar, la hoja de cálculo de prestaciones. Sí, licenciado Julio. Gracias, licenciado Alberto. Muy bien, entonces vamos a tomar estos datos, 69.66, que es el producto de horas, y los vamos a colocar en esta parte, ¿verdad? Perdón, vamos a ver, 69.60. Tenemos perdón, se me olvidaba. En el régimen, en esta hoja, ¿verdad? Es importante indicar que si los cálculos que estamos haciendo corresponden, ¿verdad? A un programa ordinario o autofinanciable. Y aquí vamos a indicar que sí, porque es un programa autofinanciable. Y vamos al resumen del monto que tenemos acá, de los servicios personales, y de igual manera, ¿verdad? Vamos a consignar el monto total. Y vemos que ya esta hoja, pues ya nos refleja, ¿verdad? Cada una de las prestaciones, tanto el 0.55, 0.71, 0.72, el 0.79, el 413 y así como el 0.27, ¿verdad? Que es el bono mensual. Entonces, estas cantidades, ¿verdad? Nos dan acá, las cantidades reflejan en algún momento en esta columna con fracciones
Por lo tanto, se les recomienda a cada uno de ustedes que puedan consignar en la programación que van a realizar, que los datos, ¿verdad?, sean las aproximaciones que tenemos acá en la columna F, que serían los montos que se van a consignar. Después de tomar los datos en el resumen y calcular las prestaciones, pues ya vamos a la hoja de proyección de ingresos, en donde ya aparece una hoja específicamente para cada subprograma, en donde en la primera hoja, ¿verdad? La primera hoja, pues vamos a trabajar maestrías y especialidades. Y aquí se va a indicar, ¿verdad? La partida de ingresos, la que corresponda para uno de los rubros, ¿verdad? Que tenga en ingresos este subprograma. Aquí, pues, por el ejemplo, pues únicamente tenemos un rubro o un ingreso y que tiene el monto de 440,000 quetzales. Antes de continuar, pues yo quiero hacerles también la observación que en el recuadro que aparece en cada una de las hojas, pues existe o se da a conocer, ¿verdad? Nuevamente, lo que aparece en el numeral 3, ¿verdad? De las instrucciones complementarias, en donde se describen acá los subprogramas que le corresponden el 100% de los ingresos a programar, así como cualquier otro tipo de programa autofinanciable que no estén contenidas dentro de este listado, pues van a programarse 90-10, ¿verdad? Y ahorita vamos a verificar cómo es cómo se va a reflejar el monto en este caso que estamos programando. Maestrías y especialidades en relación a matrícula, pues tiene programación de 440,000 quetzales y vamos a indicar, pues en este caso, que si fuera el caso, ¿verdad? Que no le correspondería el 100%, pues acá le indicamos que no. Y ustedes pueden ver en pantalla, o en este caso, que aquí nos hace la distribución. El monto que corresponde al 90% y el monto que corresponde al 10%. Por lo tanto, pues el monto que debería de distribuir en cuestión de gastos o programación de gastos sería esta cantidad. Pero en el ejemplo, pues su programa sí le corresponde el 100% y nos damos cuenta que el 100% pues acá lo refleja, ¿verdad? En la columna G. Aquí vamos a considerar que ese es su programa, pues vamos a tomar el monto total para programar los ingresos. En este formato, o en este formato que se les está proporcionando, pues hay 3 secciones. La primera sección, ¿verdad? Que es la que ya trabajamos, que serían la sección de ingresos y correspondería ya de acuerdo a la dinámica, pues ya la programación de gastos, que es la que encontramos en el inciso B. Y posteriormente, en la parte de abajo, pues ya encontramos, ¿verdad? La sección C, que sería el auxiliar de control de equipo. Muy bien. De acuerdo a las prestaciones o de acuerdo a los movimientos que se realizaron, pues, y a las prestaciones que se calcularon, entonces ya iniciamos acá en el espacio o en este espacio de gastos, la descripción de la partida, ¿verdad? De la partida que vamos a programar, el monto, ¿verdad? De servicios personales, las prestaciones que se calcularon en la hoja, perdón, valga la redundancia, cálculo de prestaciones. Y aquí trasladamos todos los datos, ¿verdad? Que en esta refleja. Si nos damos cuenta, ¿verdad? Este su programa, pues tiene también, ¿verdad? Un monto que no está programando. Por lo tanto, va a programarse en 991 o se va a dejar en 991 y con un monto de 95,560. Recuerden que en función del programa de autofinanciables, pues
los gastos deben ser en función de los ingresos, ¿verdad? Aquí tenemos el 100%, por lo tanto, ¿verdad? Y los gastos que se están programando para el 2024 deben de sumar la misma cantidad. Para el subprograma Maestrías y Especialidades, si vemos acá en los datos que tenemos al inicio, únicamente nos piden programar 2 plazas, únicamente. No tiene ninguna otra solicitud o necesidad para el año 2024. Por lo tanto, aquí indicamos que ya este subprograma pues ya está trabajado, ¿verdad? Ya se programaron los ingresos, los egresos y ya está listo para poder trasladarse, ¿verdad? A lo que es la apertura presupuestaria. Muy bien, tomando nuevamente la información que se nos da, en este caso, el subprograma Doctorados pues está programando la compra de una laptop y una cañonera. Y vamos ya al siguiente subprograma, ¿verdad? Que sería doctorados. También en doctorados, recordemos que también tenemos, ¿verdad? El monto de 136,699.20 en servicios personales y la cantidad de 52.80 en cuestión de tiempo, factor tiempo. Entonces, también hacemos la dinámica, ¿verdad? De poder calcular las prestaciones para este subprograma, 52.80. Y el monto, ¿verdad? Lo vamos a trasladar, que serían 136,699.20. Entonces, acá, nuevamente, vemos que las prestaciones, ¿verdad? Nos reflejan en la columna F los montos que debemos de programar para el 2024. Seguidamente, pues vamos a la página de proyección de ingresos número 2, que sería la de doctorados. Y acá la unidad está programando en concepto de matrícula estudiantil de doctorados 300,000 quetzales. Y de igual forma, ¿verdad? De igual forma, este monto le corresponde el 100%. Y en la columna del 100%, que sería la columna G, pues nos refleja a nosotros la cantidad que se debe de programar en gastos. Vamos a la sección B, donde estamos programando los gastos. Y aquí de igual forma, el monto de servicios personales, las cantidades de acuerdo a la hoja de cálculo de prestaciones, aquí las vamos a programar. Y la única diferencia es que acá pues ya se incluye, ¿verdad? La programación del equipo que esta unidad está solicitando. Y esto nosotros lo vamos a encontrar en la sección C, auxiliar control de equipo, en donde acá pues aquí solo identificamos el renglón, describimos el equipo que se va a comprar, la cantidad que se va a comprar, el total unitario de ese equipo y pues va a reflejar, ¿verdad? El número o la cantidad total que se debe de programar en el renglón 324. Y aquí únicamente se identifica en qué cuatrimestre se va a ejecutar esa compra, ¿verdad? Entonces, de igual forma, en el 328, la laptop, la cantidad, el monto unitario y el total, ¿verdad? Y en el cuatrimestre que se va a ejecutar. Estos montos totales son los que vamos a incluir, ¿verdad? Dentro de la programación de los ingresos, de los gastos, perdón. Y como nos damos cuenta, ¿verdad? Si no tuviéramos este monto ya en créditos de reserva, pues nos da aquí, por ejemplo, nos indica que el monto todavía, o sea, hay un monto que debemos de programar, ¿verdad? 376,000 suman el total de servicios personales, sus prestaciones, más el equipo. Entonces acá la unidad pues tiene derecho a dejar este monto en créditos de reserva. Muy bien, entonces acá ya se termina de hacer la programación, por lo tanto pues también vamos a la otra página o a la otra hoja que corresponde a ingresos.
Aquí únicamente quisiera aprovechar esta parte para poderles indicar, ¿verdad? Que para poder movilizarse, ustedes en este icono, ¿verdad? Pueden pueden presionar ese icono y se despliega, ¿verdad? El número de hojas que tienen ustedes disponibles para trabajar. Entonces aquí únicamente vamos a ir buscando la hoja que queremos trabajar y entonces ya nos ubica, ¿verdad? En la hoja en la que nosotros queremos consignar datos. Si ustedes se dieron cuenta, pues únicamente en maestrías y especialidades tienen datos. Acá vamos a indicar o vamos a reflejar que maestrías y especialidades tiene 440,000 quetzales en programación. Luego doctorados de igual manera, ¿verdad? 300,000 quetzales. Doctorados. Por lo tanto, en este espacio, pues vamos a indicar que los ingresos que tiene programados, ¿verdad? Para el 2024, esta unidad, pues va a sumar 740,000 quetzales. Esa sería de la programación de ingresos de acuerdo, ¿verdad? A todos los movimientos que realicen y de acuerdo a los subprogramas que vayan a trabajar. Acá solo estamos trabajando 2 subprogramas y esta sería la dinámica, digamos, de poder trasladar, ¿verdad? O sea, recuerden que estas columnas, la D y la E, pues son los montos que fueron programados para este año. Y si tienen variación, pues ustedes hacen nuevamente, ¿verdad? Consignan los nuevos montos para el 2024 en los espacios que corresponden en las columnas F y G. Y por último, pues en la parte de gastos, aquí únicamente vamos a hacer referencia, únicamente voy a resaltar, ¿verdad? Los datos que ya trabajamos en la hoja de proyección de ingresos y solo vamos a trasladar, ¿verdad? Los datos que ya habíamos programado tanto en servicios personales como en la parte de las prestaciones. De igual forma, ¿verdad? Aquí, si nos damos cuenta, esta unidad del año anterior tenía programación de 16,000 en el renglón 324 y este año solo 4,000. Para el 2024, perdón, tiene 4,000 quetzales y para el 328, pues tiene 11,000, que sería la diferencia. Y no tiene, ¿verdad? O no programaron este año para el 2023 en la 991. Entonces, acá lo que estamos o lo que vamos a ver, la dinámica es como lo decía el licenciado Byron, que los renglones que se vayan a agregar o que consideren que sean los nuevos a programar, pues vamos a trabajarlos en este espacio, ¿verdad? En este espacio, perdón, aquí tengo créditos de reserva. En este espacio de acá, que sería, los voy a resaltar, en los espacios en blanco que a ustedes les aparezca después de los datos que se les proporcione de parte del departamento. Y aquí pues ya tenemos los montos que teníamos en crédito en reserva. Por lo tanto, la programación o la apertura, perdón, la apertura presupuestaria para el 2024, pues de igual forma debe de coincidir con el monto de los ingresos, ¿verdad? 740,000 quetzales. De esta forma es como se les está presentando a ustedes el ejemplo, ¿verdad? Para el anteproyecto del 2024 y de esta forma, de igual manera, pues termino mi participación. Les agradezco su atención, esperando que cualquier duda y cualquier comentario, pues lo hagan llegar a través de de los profesionales, ¿verdad? Que están asignados para las diferentes unidades. Muchas gracias, feliz día. Muchas gracias, licenciado Julio, por su intervención. Agradecemos el aporte en cuanto al régimen especial. Con base en nuestra programación, continuamos con la etapa final que corresponde a las preguntas y respuestas por parte de la comisión asignada para el caso. En este momento le doy la bienvenida al maestro Denis Arriaga, la maestra Julia Valesca Cotín y a la licenciada Adela Ya, quienes nos van a apoyar para
para poder atender todas las inquietudes que a través del chat nos han hecho llegar, ¿verdad? Por favor, licenciados. Buenos días, gusto en saludarles. Vamos a proceder a responder las consultas efectuadas mediante el chat. La primera consulta dice, el acceso a la carpeta de Google Drive, ¿cuándo las proporcionarán? Y la fecha de entrega del anteproyecto, ¿la podrían proporcionar? La respuesta es, a partir de hoy, todas las unidades tienen acceso a la carpeta Google Drive por anteproyecto 2024. Las unidades ejecutoras deberán entregar el anteproyecto de presupuesto el 8 de septiembre de 2023. Es decir, que el periodo que las unidades tienen para trabajar el anteproyecto es a partir de hoy y se entrega el 8 de septiembre. Si en algún caso no llegaran a recibir la carpeta, pueden solicitarla al correo electrónico modipresu@usac.edu.gt. La siguiente consulta dice, si un titular tiene varias plazas nombrado a indefinido y tiene promoción docente, pero en el anteproyecto la tesorería olvida hacer el cambio en alguna de esas plazas, nombramiento a indefinido, entonces, por la plaza que no tiene cambio, ¿es posible solicitar los fondos en enero 2024? La respuesta es, no es posible solicitar recursos en el mes de enero. Es indispensable que el tesorero actualice las plazas con base a documentación de soporte que debe adjuntar en el anteproyecto de presupuesto. Vamos a continuar con el maestro Arriaga con las siguientes preguntas. Gracias. Sí, la siguiente pregunta la realiza Selvin Rojas. ¿Qué sucede con el incremento de escalafón? En un caso en que un trabajador tenga plaza a indefinido, pero haya tenido licencia sin goce de sueldo por ascenso temporal durante todo el año 2023. ¿Se incrementa el escalafón para el año 2024 o no le aplica? La respuesta es, la plaza debe actualizarse con el escalafón correspondiente. No obstante, la persona haya tenido licencia sin goce de sueldo. Parte de la razón es que en el instructivo se establece que los sueldos del personal administrativo para el año 2024 variarán en relación a la nómina actual, en concordancia con el incremento del escalafón por antigüedad. Es decir, que sí le aplica el escalafón y debe actualizarse. La siguiente pregunta la realiza Rigoberto Rodas, de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. Y en este caso indica una pregunta concreta. En el caso de maestrías y especialidades recibí una nota del director, donde me solicita trasladar la plaza de director de posgrado de maestrías y especialidades a doctorado por temas presupuestales. ¿Es factible realizar este cambio? En la actualidad, esa plaza está en maestrías. La respuesta es sí, es factible realizar el cambio, para lo cual debe tener un dictamen emitido por la Administración de Recursos Humanos que modifique la plaza, siempre considerando que los gastos de salarios y prestaciones deben pagarse observando los ingresos que perciba el subprograma de doctorados. Continuamos con la licenciada Julia. Como no, vamos a continuar con la siguiente consulta. Esta dice, ¿qué sucede con el seguro para compra de un bien que se programó en un programa autofinanciable o de régimen especial? ¿Cada año se debe cubrir ese seguro por ser régimen especial
La respuesta es, por ser un bien de un programa autofinanciable, la unidad ejecutora debe cubrir el seguro con recursos propios del mismo programa. Acá veo también otra consulta que dice, el anexo aprobado por compra de equipo, el Departamento de Presupuesto lo trasladará en enero 2024. Es correcto, el Departamento de Presupuesto traslada la programación del equipo a inicios de año. Así se efectuará. Esas son las consultas que tenemos en el chat. Gracias. Gracias, maestro Denis Arriaga, maestra Julia Valesca Cotín, por la participación y atender las consultas de las diferentes unidades ejecutoras por medio de sus tesoreros o las personas que hacen sus veces. Con esta etapa de consultas y respuestas hemos culminado la actividad programada para el día de hoy. Queremos comentarles de que la actividad ha sido grabada para poder generar los tutoriales necesarios y que ustedes de alguna manera también tengan una mejor orientación en cuanto inicien a elaborar su anteproyecto. Algunas recomendaciones. Por favor, asígnele el tiempo necesario a esta etapa de elaboración del anteproyecto para el ejercicio fiscal 2024. Es importante que ustedes se reúnan con las autoridades, con los planificadores, para que puedan llevar a cabo lo más pronto posible la realización de su anteproyecto. No lo dejemos para la última semana, derivado que mientras más pronto ustedes inicien, van a tener una mejor atención, ¿verdad? Para que no se nos acumule al final del periodo la entrega del mismo. Es por ello que por parte de la Dirección General Financiera, el doctor Abraham González, director general financiero, les envía un saludo. No pudo estar con nosotros por otros compromisos adquiridos previamente, pero como Departamento de Presupuesto también les deseamos éxitos en esta etapa. Estamos anuentes a apoyarles en la medida de lo posible y por favor, insisto, iniciemos lo más pronto posible con esta etapa de elaboración de anteproyecto. Para nosotros como Departamento de Presupuesto ha sido un gusto compartir con ustedes y desde ya les auguramos éxitos en esta etapa. Alejandra, su jefa del Departamento de Presupuesto, no sé si deseas agregar algo más. Gracias. No te Solo les quería escuchamos. recordar que por favor se puedan anotar en el listado de asistencia que se compartió en el chat. Ok, muchas gracias. Y nos gustaría, si es factible, que pudiesen colocar su cámara para tomar una foto de esta actividad que hemos realizado, ¿verdad? Silvita, por favor, nos considera la foto para tomar la asistencia en parte. Y no se les vaya a olvidar anotarse en el link que les acaban de compartir para la asistencia. Estoy esperando, la tomo ya. Si gusta, tómela, por favor. Bueno. Ya. Muchas gracias. Les deseamos un excelente día y no olviden anotarse en la lista de asistencia en el link que se les compartió. Bendiciones y gusto saludarles. Buen día. Que tengan buen día. Feliz día a todos. Gracias, feliz día para todos. Feliz día. a todos. Feliz día a todos. Por profesionales de presupuesto nos dan unos minutos, no se vayan a salir de la reunión. Enterada, Lick.